Volviendo a su palabra, la vida y la enseñanza de Jesús con el pastor Mario Villegas. Apreciados hermanos y amigos, les saludo en el nombre del Señor y les deseo a cada uno de ustedes grandes bendiciones del Todopoderoso. Hoy quiero compartir con ustedes el tema bíblico titulado Vivamos sin temor. Y es que este tema, hoy, cuando se escucha temor, creo que no es un tema nuevo. Más aún en estos momentos en que el mundo entero tiene temor. Recordemos que el temor aparece desde el mismo libro de Génesis. Cuando el hombre peca, se esconde de Dios. Y Dios viene y lo busca y le dice, ¿por qué te escondes? Y el hombre le responde, tuve miedo. Hoy el mundo tiene miedo. Pero tener miedo de Dios, siendo que Él es la fuente de vida, de paz y de felicidad. Hoy quisiéramos recordar esa fuente de vida que está en Cristo Jesús. Queremos volver a recuperar esa felicidad, esa paz que da Jesús a todo aquel que lo recibe como su Salvador personal. Hace poco, apreciados hermanos y amigos, escuchaba noticias y veía a varias personas ser entrevistadas sobre lo que les preocupa en este momento. Y la gran mayoría de ellos decía que les preocupa la situación de salud, porque tienen miedo de que se infecten de este virus que hay en el mundo y mueran. Tienen miedo de perder el trabajo. Tienen miedo de perder las familias, porque muchos se han separado debido a la situación. Tienen miedo. Y como decíamos, el miedo no es de Dios. Dios no produce miedo. El que produce miedo es el enemigo, Satanás. Y por eso hoy quisiéramos recordar esas hermosas promesas de Dios. Esas promesas que nos llenan de gozo y de paz. Que podamos recordar que el verdadero Hijo de Dios no debe tener miedo. Porque tiene al Todopoderoso a su lado, que le da confianza y le da poder y le da positivismo para caminar todos los días. Muchos de los que escuchaba eran jóvenes. Y decían, yo no me quiero morir joven, no he vivido la vida. Pues mis apreciados hermanos y amigos, tenemos que buscar a aquel que es la vida y que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Tenemos que volver a tener un encuentro con el Señor para quitarnos ese temor. Y ahora levantarnos con entusiasmo para decir, Señor, tengo en ti paz. Tengo en ti confianza. Hoy quiero recordar una de esas grandes promesas de Dios. Y son muchas. Quiero decirle que hay más de 3.500 promesas del Señor en la Sagrada Biblia. Pero cuando el Señor inspiró a estos hombres que escribieron las Sagradas Escrituras, Dios les mostró que escribieran sobre las necesidades de ellos, pero que al mismo tiempo alentaran a otros. Y hoy quiero que meditemos por unos momentos en uno de los himnos gloriosos que escribió ese hombre cantor de Israel llamado David, rey de Israel. Quiero que volvamos a las Sagradas Escrituras y recordemos ese hermoso salmo que habla de no tener miedo, no tener temor. Si bien es cierto que David cuando lo escribió estaba angustiado porque estaba siendo perseguido. Me refiero a ese himno o ese salmo que está en la Sagrada Biblia, el Salmo 27, escrito por David en una cueva, la cueva de Adulam. Así lo dice una gran escritora en el libro La Educación, página 159, que rodeado por ejércitos, perseguido por Saúl, David en la angustia, lleno de temor, de miedo, en esa cueva, escribe inspirado por Dios este salmo que hoy, estas palabras que vamos a escuchar de la Sagrada Biblia nos van a llenar de ánimo, nos van a llenar de poder, porque el que está en Cristo es una persona diferente a los demás. Da entusiasmo a los demás. Y vamos a entonces a encontrar en este hermoso salmo
grandes promesas de Dios para nosotros en este momento. Quiero que cada uno de ustedes abra sus Biblias y recordemos algunos puntos importantes de este hermoso salmo, el Salmo 27. El Salmo 27, ustedes notan, comienza con la palabra Jehová. ¿Sí lo notan? Y si ustedes van al último, la última palabra del versículo 14, porque solo tiene 14 versículos, ¿qué encuentran? ¿Qué palabra encuentran? La palabra Jehová. Qué interesante, este salmo comienza con Jehová y termina con Jehová. Es más, este salmo tiene 14 versículos y tiene 14 veces que se repite el nombre Jehová. No es casualidad, porque es que este salmo inspiraba a todos los que lo cantaban, porque quiero decirles que los salmos se cantaban, eran himnos. Y cuando David lo compone, saben que este salmo se repetía el sexto mes entre los israelitas todos los días. El sexto mes se repetía todos los días como un himno, se cantaba antes del día del Yom Kippur o el día de expiación. Todos los israelitas lo cantaban. ¿Y por qué? Porque es que este salmo tiene, podríamos decir, como un escudo para el cristiano que lo protege en medio de este mundo de temor. Y por eso ustedes notan que este salmo exalta el nombre de Jehová, lo repite y lo repite. Y hoy quisiéramos detenernos por un momento en el nombre de Jehová. ¿Quién es Jehová? Bueno, algunos dicen que es el nombre de Dios, pero quiero decirles que el idioma en que se escribió la Biblia, en el hebreo, ahí donde aparece el Salmo 27, no tenía vocales. Por lo tanto, no suena la E, la O y la A. Quitémosle la E, la O y la A, ¿y cómo suena ese nombre? Así sonaba, con consonantes. Por eso los israelitas no decían ese nombre, sino que decían Yahvé o Adonai, aunque Yahvé también usa la A, pero decían Señor mejor, Señor o Adonai. Pensemos por un momento qué concepto tenía el israelita con el nombre de Jehová. Quiero que ustedes busquen en sus Biblias, en el libro de Isaías, en el capítulo 40 y el versículo 28. Y notemos lo que dice. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Si dejáramos aquí solamente esas palabras, diríamos que Jehová es el Dios eterno. Cuando David está escribiendo por inspiración del Señor este salmo, está diciéndole: Señor eterno, le escribo al eterno. Pero el nombre Jehová, además de eso, en el capítulo 42 y el versículo 5, nos dice otro atributo de Jehová. Dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega. ¿Quién es Jehová? El Dios creador. Por eso para el israelita, cuando David está escribiendo, le escribes al creador. Y cuando uno dice creador, ¿yo qué soy? Criatura. Así lo dice el Salmo 100. Que debemos de reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Escribe también David en el Salmo 100. Así que cuando David repite tanto ese nombre Jehová, es para que quede en nuestras mentes que nosotros somos criaturas. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos dioses. No podemos jugar a ser Dios como hoy el hombre intenta ser Dios. Y se atreve aún a decir: te mando como si fuera Dios. Te ordeno como si fuera Dios. Te declaro sanidad como si fuera Dios. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que nosotros somos criaturas, no dioses. Eso lo inventó Satanás, hacer diositos allá en el libro de Génesis, cuando le dice a Eva: usted será diosa. Hermanos, cuando David escribe este salmo, reconoce a Dios como su creador, como el Dios eterno. Pero además, siendo que Jehová se está repitiendo tanto en este salmo, en el libro de Hechos, vuelve otra vez a mencionarse el nombre Jehová. En Hechos capítulo 14 y versículo 15, Pablo, que está allí en Hechos 14, 15, lo fueron a adorar como Dios. Y Pablo le dice a las personas: no me adoren, yo soy un ser humano como ustedes. Adoren al Dios Jehová que hizo los cielos y la tierra, al Dios vivo, al Dios vivo.
tres cosas importantes queremos resaltar en este salmo. David está mirando al Dios eterno, está mirando al Dios que lo creó y está mirando al Dios que está vivo, está presente. Y cuando tú sientes ese Dios que está presente, ¿qué temor vas a tener? Cuando Dios está a tu lado, ¿cómo te sientes? Como un hijo de Él, eres creado por Él. Y cuando tú te sientes inquieto por la vida que se te puede acabar, recuerda, el que está en Cristo, el que está en Dios es eterno. ¿No decimos amén a eso? Es glorioso, hermanos. No debe haber temor a aquel que sabe que está al lado del Señor, que lo ha reconocido. Su vida depende de Él. ¿Por qué entonces estar atemorizados? Ahora sí entremos en el Salmo. He tratado de dar una introducción en lo que es Jehová, que se repite 14 veces en este Salmo. Notemos tres palabras importantísimas que aparecen en los primeros dos versos. Y dice, Jehová, o sea, el eterno, el creador, el que está vivo, es mi luz. Luz. Recordemos allá en Juan, Jesús dijo, yo soy la luz, y el que anda en la luz no puede andar en tinieblas. Pero aquí dice, Jehová, el eterno, el creador, el que está vivo es mi luz. Yo no soy tinieblas. Aún las tinieblas nos producen temor. Y por eso ahora el Señor muestra que cuando Él aparece en la vida del ser humano, quita las tinieblas, quita los temores, quita las angustias. Él es luz. Y si estamos en la luz, caminemos en la luz con gozo, con paz. Y reflejemos, también lo dijo Él en Mateo, reflejemos esa luz delante de los demás. Pero no se queda solamente allí. El pueblo de Dios es luz, pero dice, Él es mi salvación. Y Jesús, el nombre de Jesús significa Salvador. Si el Señor es mi salvación y es mi luz, hace la pregunta, entonces ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿De quién temeré? Dice el rey David, ¿de quién temeré? Y recuerden, David no está escribiendo porque está en el trono. David está escribiendo en una cueva, rodeado de los ejércitos que vienen a matarlo. Y luego dice, Jehová es fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si comprendiéramos que estas tres palabras es como si fuera un escudo, hermanos, un blindaje que Dios quiere que tú y yo recordemos todos los días. Es como vestirnos con ese blindaje y decirle, Señor, usted es mi luz, quite las tinieblas que estoy viendo. Señor, usted es mi salvación, deme la vida. Señor, usted es mi fortaleza, quíteme el miedo. Eso hay que decírselo todos los días, porque acudimos a la fuente de vida, acudimos a la fuente de paz y de felicidad. Y entonces ahora con ese escudo, recordemos, luz, salvación y fortaleza, yo me lo pongo cada mañana y tú te lo pones cada mañana y no hay por qué temer. Aún David, entendiendo la situación en que se encontraba, si se salía de esa cueva, allá lo esperaba el ejército de Saúl que lo podía matar. Pero él dice en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, noten lo que dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En medio de esta pandemia, hermanos, debemos de estar confiados. Nosotros somos el pueblo de la esperanza. No hay por qué temer cuando yo tengo al Dios eterno, al Dios que me creó y soy su hijo y mi vida depende de Él, al Dios vivo que no está muerto, que puedo acudir a Él en este momento. Pero saben que David ahora recuerda la iglesia, el santuario. Y en el versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque es que la iglesia es como un escondite, dice en el versículo 5, porque Él me esconderá. Y además de esconderlo, dice en el versículo 5, la última parte, me pondrá en alto. Dios no quiere que estemos escondidos sí en Él, para que Él nos proteja, como el ave que cubre a sus pollitos, así
Así quiere Dios que estemos escondidos en Él, protegidos por Él. Luego dice en el versículo 6, levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Y ahora sí, en ese versículo dice, yo cantaré y alabaré su nombre. Porque hermanos, el temor es como una esclavitud, como una cadena. Y ahora el Señor nos libra de esa cadena y nos da la paz, la alegría. Quiero decirles que este salmo se divide en 3 partes. Hasta el versículo 6, esa parte habla de la confianza que hay que tener en Dios. Pero desde el versículo 7 hasta el versículo 12, ahora David habla de su propia desconfianza. No podemos confiar en nosotros ni en el hombre. Y los últimos 2 versículos habla de la esperanza que hay para el cristiano. Hasta ahora hemos visto estos 6 versículos que son versículos que nos hablan de confiar en Dios. Pero ahora en el versículo 7 comienza David a decir, Señor, escúchame. Yo no soy Dios. Yo quiero buscarte, Señor. Y usa una palabra muy interesante, hermanos. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia y respóndeme. David necesita la respuesta de Dios como tú y yo la necesitamos. Queremos ver cómo se despeja el camino. Y luego en el versículo 8 dice, mi corazón ha dicho, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Es buscar su carácter. Es parecerme a Dios. Es sentir lo que Dios siente. El rostro del Señor es la presencia de Él todos los días. Que cuando estemos angustiados por los problemas, podamos decirle, Señor, aquí estoy en tu presencia, lléname de tu paz, de tu poder. Recordemos cuando Moisés subió a la montaña y se encontró en la presencia de Dios, ¿cómo regresó? Dice que los hermanos lo vieron con una luz, que tuvieron temor de ver a Moisés. Dios le dio a Moisés esa gloria que se refleja a través de la paz, se refleja a través de la tranquilidad, se refleja a través del estar con Dios y sentir que yo soy su hijo y que Él es mi Dios. Sentir tranquilidad, aunque esté en medio, rodeado, como decía David ahora, de ejércitos. Dice David, Señor, no escondas tu rostro de mí. Quiero verte todos los días. Ese es el sentir que debe haber en cada uno de nosotros. Señor, quiero tenerte a mi lado. Quiero sentir tu presencia. Quita ese temor que es del enemigo en mi vida. Quita ese miedo que tengo por el futuro. Porque Él es el dueño del futuro. Pero algo hermoso que aparece en el versículo 10, hermanos. Aunque a mí me rechacen, puede ser mi padre y mi madre. Aunque no quieran nada conmigo, con todo, dice ese versículo, Jehová me recogerá, porque Él es mi padre. Y yo soy su hijo. Y Él me ama, Él me va a defender. Ahora David le dice, Señor, yo no conozco el futuro. Versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, enséñame. Tenemos que pedir al Señor que nos enseñe a vivir según su voluntad. Y dice, y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. En el mundo en que vivimos hoy, hermanos, de tanta falsedad, de tanto engaño, necesitamos que el Señor nos guíe, nos oriente, nos enseñe, que podamos entender cuál es su proyecto de vida para mí y que no sea lo que yo quiero, sino lo que Él disponga. Muchas veces nuestros planes fracasan para que los que Dios tiene para nosotros tengan éxito. Y a veces vemos que las cosas no nos salen. Pero en el plan de Dios, Él quiere lo mejor. Dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para ti y para mí. Y por eso en este momento debemos de darle gloria. Porque mientras el mundo se debate en este miedo de la pandemia, mientras el mundo se debate del temor y la angustia por el futuro, el Hijo de Dios debe descansar en paz. Porque el Señor lo dijo en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy el Señor nos quiere reconfortar a través de este salmo. Nos quiere llenar de gozo y de paz. Y por eso estos 2 últimos versículos, el versículo 13 y el 14, nos dan una nueva esperanza en el Señor. Dice David,
hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Diga lo mismo usted, hermano, en este momento, y yo también. Yo no voy a desmayar, porque el Señor ha prometido protegerme, ayudarme, y voy a ver la bondad del Señor en mi vida. El versículo 14. Ahora hay 3 palabras claves. Noten, la primera: aguarda en Jehová. Aguarda, espérate, no te apresures, no corras al día de mañana que no ha llegado, no apresures la persecución que no ha llegado. Vive el día de hoy. El Señor lo dijo, cada día trae su afán. Aguarda en Jehová, pero haz tu parte, esfuérzate, haga lo que Dios te ha mandado hacer y el resto lo suplirá el Señor. Pero Él dice, esfuérzate y ahora aliéntese. No se quede en el ambiente de la pesadumbre, del ambiente del negativismo. Necesitamos hoy levantar nuestra vista al cielo y decir, gracias, Señor, porque voy a esperar, como dice las últimas palabras, sí, espera en Jehová. Hoy, aunque estés enfrentado a grandes dificultades, no conoces lo que va a suceder en el mañana, igualmente estoy yo. Pero hermanos, no temamos. Como dice, primero aguarda en Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Aguarda en Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Ese es el mensaje del Señor para ti y para mí en este momento. No te dejes influenciar por esta avalancha de personas que van a la destrucción. Recordemos, somos el pueblo de la esperanza. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos nuevamente el escudo de este salmo. Pongámonos ese escudo hoy. Son las palabras que aparecen en el Salmo 27, versículos 1. Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es mi fortaleza. Y Jehová es el que me creó, Jehová es el eterno, Jehová es el que está vivo. Entonces, ¿por qué temer? Hermanos, que la gracia del Señor nos acompañe. Su Santo Espíritu nos llene de poder y podamos darle esperanza y ayuda a aquellos que vienen a nosotros y acuden para recibir consuelo. Que hoy seamos el consuelo de muchos, la esperanza de muchos a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.